Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar gratuito en donde vamos a estar desarrollando la temática de una visión práctica basada en la experiencia real de dirección de una clínica. Tenemos el gran honor de contar con un experto internacional, el señor Iñaki Gutiérrez López, quien es diplomado en fisioterapia, cuenta también con una maestría en osteopatía y es director de Fisiomedit y consultor en gestión y crecimiento de clínicas de salud en España, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos con amplia, de verdad, sinceridad, su tiempo, dada la diferencia horaria y todo el trabajo realizado, para poder disfrutar de este espacio de intercambio que nosotros consideramos sumamente importante, estimados terapeutas, porque dentro de lo que hemos identificado como una gran necesidad, y también nos lo han planteado ustedes, cuando al final de las capacitaciones están las sugerencias o en el yo propongo de la página web, justamente esas competencias de emprendimiento, publicidad, mercadeo, retención, el cambio en términos de la gestión del talento humano que implica lo que viene siendo un director de clínica en relación con un rol previo de terapeuta. Entonces, con base en sus recomendaciones, se logró coordinar pues la realización de este webinar que es copatrocinado y coorganizado por Cefalp y WaveMed como empresas que están desarrollando un convenio con el Colegio de Terapeutas, pues justamente para ofrecerles la mejor formación en lo que vienen siendo estas actividades de educación continua. Este webinar forma parte también, como se los vamos a explicar más adelante, de unas actividades que se encuentran en el marco de un curso justamente que lo que pretende es orientar lo que viene siendo ese pase de fisioterapeuta a director de clínica para lo que viene siendo, pues justamente optimizar las competencias profesionales que ustedes nos demandan. Entonces, más adelante vamos a estarles hablando al respecto y los dejamos ahorita con don Iñaki. Aprovechamos para explicarles la dinámica de la sesión. Don Iñaki va a estar presentando ahorita lo que viene siendo, pues, su ponencia y una vez que don Iñaki finalice, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si alguno quisiera hacer las preguntas y respuestas en el chat, con mucho gusto las vamos a estar ordenando. Igual, si alguno quisiera más adelante, pues abrir micrófono con total libertad también. Lo único que les pedimos es que para hacerlo de una manera ordenada, utilicemos una vez que don Iñaki finalice el icono de participar, que es una manita que van a encontrar en la parte de arriba del menú, pues para irlos atendiendo en el orden correspondiente. Reiterándoles nuestra sincera gratitud por participar en este evento, los dejamos con don Iñaki. Buenos días. Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde España, casi buenas noches. Os quiero agradecer esta invitación. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Y quiero agradeceros a todos los que estéis aquí conectados, que sé que es una hora un poco complicada para vosotros porque estáis en plena jornada laboral y es más o menos hemos buscado una hora que pudiese ser compatible tanto conmigo, que estoy desde acá, como con vosotros, para que no os quite mucho tiempo de lo que es vuestra consulta. Vale, pues dicho esto, voy a compartir pantalla. Ahí me ven, supongo. Confirmado, sí señor. Vale, bueno, pues voy a presentar el webinar. Es cómo tomar mejores decisiones en la gestión de una clínica. Es una visión práctica, lo hemos querido enfocar desde lo que es mi experiencia, ¿vale? Y no voy a intentar enseñaros gestión de clínica en 30 minutos. Lo que quiero es compartir decisiones reales, algunas acertadas y otras bastante menos, ¿vale? Y lo que quiero es compartiros una idea central de todo esto, que es que dirigir una clínica consiste sobre todo en tomar decisiones. Y ustedes ya han tomado una decisión de cortar su jornada laboral hoy para formarse un poquito en lo que es la gestión de la clínica. Quiero agradecer al Colegio de Terapeutas por esta invitación y
y darme esta oportunidad a doña Elena de Cefalp y a don Carlos de WaveMed por hacer posible este webinar y la formación que se hace en septiembre. Empezamos. ¿Qué decisión os está costando tomar en vuestra consulta o clínica ahora mismo? ¿Vale? Pensar una decisión real que tengáis ahora mismo encima de la mesa. Puede ser algo relativo a los pacientes, relativo al equipo, relativo a una inversión que estéis pensando en hacer, ¿vale? Y probablemente ninguna de estas decisiones nos la han enseñado durante nuestros estudios en la carrera. Me voy a presentar. Soy Iñaki, soy fisioterapeuta y empecé como todos nosotros, o sea, casi exclusivamente preocupado en tratar cada vez mejor a mis pacientes, ¿vale? Y con el tiempo, pues he tenido que aprender a dirigir personas, a dirigir agendas, a entender cómo funciona el dinero, aprender un poquitín de marketing, que me gusta bastante el marketing. Y bueno, acabé construyendo algo bastante más amplio que lo que era mi propia agenda como terapeuta. Tengo creado un ecosistema en torno a todo lo que es el suelo pélvico. Tengo una clínica en Madrid que está especializada en uroginecología y obstetricia, tanto masculina como femenina. Dirijo una escuela de formación para profesionales sanitarios que está enfocado en esa especialización, la uroginecología y la obstetricia, lo que es el suelo pélvico. ¿Vale? Tenemos dos congresos que estamos realizando aquí en España. Uno se llama Entre dos manos. Vamos para una octava edición, lo hacemos cada 2 años. Llevamos 16 años haciendo este congreso que se dedica principalmente a la salud femenina. Y como había demanda y cada vez vemos que el suelo pélvico masculino también existe, pues nos lanzamos con uno de suelo pélvico masculino que se llama Entre dos razones. Em, COISUB, que es un congreso que tienen allá en Costa Rica, muchos fisioterapeutas costarricenses han venido a formarse con nosotros aquí a España y a estos congresos y hemos fusionado COISUB con Entre dos manos y en mayo del año que viene, de 2027, vamos con Iberopélvica allá en Costa Rica, que si ustedes gustan, están invitados a asistir. Vale, para mí el primer cambio importante no ocurre en la agenda, ni en los precios, ni en el equipo, ni nada de eso. El primer cambio ocurre aquí en la cabeza, ¿vale? En cómo empiezas a pensar sobre tu consulta o sobre tu clínica. Porque muchos hemos montado la clínica desde la mentalidad del terapeuta. O sea, quiero tratar mejor, quiero ayudar más, quiero tener más pacientes y eso pues está muy bien, pero llega un momento en el que ya no basta con solo pensar en los pacientes como clínicos, sino que hay que pensar en la estructura, ¿vale? Empiezas a tener que pensar en personas, en procesos, en dinero, en financiación con bancos, negociación con bancos, en cómo organizas todo eso y sobre todo empiezas a pensar en cómo tomar buenas decisiones, ¿vale? Y es donde mucha gente se atasca, porque siguen intentando resolver problemas empresariales con la mentalidad exclusivamente clínica. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo. O sea, si yo empiezo a ver que mi agenda tiene huecos, pues mi reacción como terapeuta muchas veces puede ser necesito más pacientes. Pero como director realmente nos tenemos que realizar otras preguntas. O sea, ¿de verdad necesito más pacientes o estoy perdiendo a los que ya tengo dentro? ¿Tengo un problema de captación? ¿Tengo un problema de conversión? O sea, porque me pueden llamar la gente a preguntar, pero si al final no estoy convirtiendo que esos pacientes me vengan a visitar, ahí tengo un problema y tengo que ser consciente de ello, ¿vale? Cuando hacemos una primera visita, esa gente que viene a vernos una primera vez, ¿sigue el tratamiento? ¿Le damos continuidad? ¿Vale? Entonces, cambiar la clínica empieza por cambiar las preguntas que nos hacemos, ¿vale? Y bueno, una de esas preguntas es bastante incómoda y os la quiero lanzar. ¿Qué soy ahora mismo, además de un terapeuta? Pues si tienes una empresa o te has montado un negocio, te has montado una clínica, eres empresario, ¿vale? Es una idea que a muchos sanitarios nos cuesta aceptar, pero si tenemos una empresa, somos empresarios. Además, es una palabra que no nos suele gustar, ¿vale? O sea, aunque te sientas terapeuta antes que nada, aunque hayas abierto la consulta simplemente porque quieras trabajar por tu cuenta, pues tenemos que empezar a pensar como empresarios, porque realmente eres un empresario. Es como ser capitán de un barco. O sea, tú te puedes haber comprado un barco porque lo que te encanta es navegar,
Pero desde el momento que eres responsable, perdón, porque no he silenciado esto. Disculpas. Os estaba poniendo el símil del capitán del barco. O sea, tú te puedes haber comprado el barco porque lo que te gusta es salir al mar y navegar, pero desde el momento en que eres responsable del barco, también eres el capitán, ¿vale? Y ser el capitán implica mirar muchas otras cosas. Implica mirar hacia dónde vas, el rumbo, el combustible, la tripulación que te acompaña, el tiempo que va a hacer, ¿vale? Cosas que quizá no eran lo que más te gustaba mirar cuando saliste a navegar. Pues en una clínica o en un negocio pasa exactamente lo mismo. O sea, tú lo que querías era tratar pacientes, pero en el momento en que tienes un alquiler, unos gastos, un equipo que tienes que gestionar, colaboradores, tienes que empezar a mirar el marketing, negociar con proveedores, pues ya estás tomando decisiones como empresario, ¿vale? O sea, no significa que tengas que convertirte en una persona obsesionada con el dinero, porque precisamente para mí es lo contrario, o sea, no obsesionarse con el dinero. Cuanto mejor gestionada esté la empresa, más posibilidades vas a tener de cuidar a tus pacientes, más posibilidades vas a tener de cuidar a la gente que trabaja contigo y conseguir que el proyecto vaya hacia adelante, porque puedes ser súper buen terapeuta y ser un empresario nefasto. Y no pasa nada. O sea, nadie nace sabiendo contratar, nadie nace sabiendo poner precios a tus servicios, nadie nace sabiendo leer una cuenta de resultados, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, una vez que eres consciente de que ese también es tu trabajo, pues se puede empezar a aprender, ¿vale? El problema no es no saber, el problema es pensar que como eso no tiene que ver con mi profesión clínica, no necesito aprenderlo, ¿vale? Puedes no sentirte empresario, pero tus decisiones ya son decisiones empresariales, ¿vale? Y si vas a tomar esas decisiones, quizá tenga sentido también formarte un poquito en tomarlas mejor. Porque como terapeutas estamos súper acostumbrados a gastarnos dinero en cursos que tienen que ver con nuestra profesión, ¿vale? Pues un fisioterapeuta se apunta a un curso de ecografía, un logopeda se apunta a un curso de cómo mejorar ciertas técnicas o hacer determinados servicios, ¿vale? Nos gastamos tanto tiempo como dinero en formarnos técnicamente, ¿vale? Pero sabemos que eso nos ayuda a ser mejores terapeutas, ¿vale? Y muchas veces no vemos igual de claro formarnos en gestión. Y sin embargo, aprender a dirigir también mejora nuestra atención como terapeutas, ¿vale? Si además esa persona que se forma en su parte clínica empieza a aprender en cómo organizar mejor su clínica, cómo formar mejor a su equipo, cómo mejorar cómo se atiende dentro de la consulta, cómo se hacen seguimientos a esos clientes o a esos pacientes y empieza a medir resultados, va a tomar muchas mejores decisiones. ¿Vale? Ya no está mejorando solamente solo su trabajo, sino que está mejorando todo lo que es el negocio. ¿Vale? Está mejorando la experiencia de todos los pacientes que pueden pasar por nuestra organización. La formación clínica mejora tu impacto individual, pero mejorar la formación en gestión puede multiplicar ese impacto. O sea, si tú atiendes más o menos 20, 25 pacientes a la semana y mejores como terapeuta, ayudas mucho mejor a esas 20 personas. Pero si diriges un equipo con 5 o 6 profesionales y consigues que todos mejoren, eh, consigues que haya mejores procesos dentro de tu clínica, que haya más continuidad a esos pacientes y que mejoren, el impacto se multiplica. ¿Vale? O sea, esto no consiste en convertir lo que es la salud en un negocio frío y solamente que sea conseguir dinero. Van a entender que una empresa bien gestionada puede cuidar mejor al paciente y al equipo y ganar todos. ¿Vale? La gestión también es una herramienta dentro de la clínica, aunque no la aprendamos en la facultad. ¿Vale? Para empezar a pensar así, tenemos que hacer algo. Y es que hay un momento en el que tenemos que levantar la cabeza de la camilla. ¿Vale? Durante mucho tiempo, yo creía que, que cuanto mejor fuera mi clínica, pensaba que iba a ser mejor terapeuta. Más cursos, más técnicas, más conocimiento, más horas con los pacientes, ¿vale? Y todo eso ayuda. Pero llega un momento en el que si quieres que tu proyecto crezca, tienes que levantar la cabeza de la camilla. Y levantar la cabeza de la camilla no significa olvidarte de los pacientes. Significa empezar a mirar con otras gafas, ¿vale? Dejar
de mirar solamente lo que ocurre dentro de tu consulta y empezar a mirar también qué está pasando con tu equipo, empezar a mirar qué está pasando con tus números, empezar a mirar qué sucede en la experiencia del paciente, qué sucede dentro del sector y qué es lo que están haciendo otras clínicas. Porque, ¿qué están haciendo otras personas que ya han resuelto el problema que tengo ahora? Pues si tú te planteas esa pregunta, ¿vale? Vas a poder mejorar lo que es tu gestión dentro de tu clínica. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo contratan? ¿Cómo hacen los seguimientos? Pues eso consigue que tu empresa vaya mucho mejor. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo el relacionarme con gente que tiene otras clínicas o otros negocios que no sean, que no tengan que ver con la salud. O sea, yo voy muchas veces a formaciones que no tienen que ver con mi profesión como fisioterapeuta, ¿vale? Muchas veces aprendes mucho más en esas conversaciones con alguien que lleva 10 años gestionando un equipo en otro curso técnico. Porque te vas a un curso técnico y allí te encuentras un poquito de todo. O sea, hay gente que es asalariada, hay gente que trabaja por su cuenta, hay gente que tiene una clínica, hay gente que trabaja para la seguridad social. Pues no todos tienen las mismas inquietudes que tú, ¿vale? Y si siempre estamos mirando hacia abajo, hacia tu propia camilla y solo ves los problemas que tienes delante, pues cuando levantas la cabeza empiezas a ver otras posibilidades y empiezas a abrir el campo, ¿vale? Sigues siendo terapeuta, pero también eres director. Y cuando montas una clínica tienes que aprender a llevar dos sombreros, ¿vale? El de terapeuta y el de director. Y los dos son necesarios. El problema aparece cuando intentamos dirigir una empresa desde el punto de vista o con el sombrero del terapeuta. O sea, un terapeuta al paciente, o sea, piensa solamente al paciente que tiene delante, o sea, qué es lo que necesita, cómo puede ayudarlo, qué tratamiento es mejor, pero cuando nos ponemos el sombrero de director, tenemos que ampliar el foco y pensar en todos los pacientes que vienen por la clínica, en todos los pacientes que pasan por el equipo y cómo funciona esa clínica en conjunto. El terapeuta se suele fijar en qué es lo que está pasando hoy, o como mucho adentro de 2 semanas y demás, o sea, mi agenda, mis pacientes, lo que tengo que resolver esa tarde. Y el director tiene que ponerse el sombrero de pensar en dónde va a estar la clínica, el negocio y el equipo dentro de 6 meses, un año o dentro de 3 años, ¿vale? A lo mejor hoy me viene súper bien atender a 3 pacientes más, pero quizá como director debería de bloquearme ciertas horas porque me hace más falta pues, formar al equipo, revisar números o arreglar un problema que esté afectando a 100 pacientes. Como terapeuta soluciono casos individuales y como director tengo que conseguir que las cosas no dependan solamente de mí. O sea, los terapeutas resuelven un problema y el director tengo que construir un sistema que resuelva 100 problemas. Eh, Al principio, cuando todos empezamos, miramos muchísimo nuestra agenda, cuántos pacientes tengo, cuánto facturo yo, cuánto hueco tengo esta semana. Pero cuando diriges, tu unidad de medida tiene que ser ya el equipo, ¿vale? Tienen autonomía, saben qué hacer, tienen herramientas, pueden resolver cosas sin preguntármelo absolutamente todo a mí. Eh, Aquí hay una clave, o sea, los terapeutas nos han entrenado para resolver problemas. Vemos algo y queremos solucionarlo nosotros. Como director, cuando nos vienen los problemas, lo que tenemos que pensar es quién va a resolver ese problema. ¿Vale? Eso es una cosa que a mí me ayuda mucho. Viene un problema, yo no pienso cómo resolverlo, lo que estoy pensando es quién lo tiene que resolver. Debo decidir quién resuelve ese problema. Si ya sea una persona, ya sea un proceso, ¿vale? O sea, qué información necesito para resolver ese problema o incluso decidir no hacer nada. Eso es también tema del director. O sea, el director no significa tener todas las respuestas, sino que significa aprender a tomar mejores decisiones. ¿Vale? O sea, yo no quiero que penséis en dejar de ser terapeutas, quiero que sepamos cuándo tenemos que cambiar de sombrero. Yo durante mucho tiempo no supe hacerlo y hoy quiero compartir con vosotros algunos de mis errores. ¿Qué pasa cuando intentas dirigir una empresa sin haber cambiado de sombrero? Pues que te equivocas. Y yo me he equivocado bastante. Y algunas de esas equivocaciones incluso me han enseñado más que los propios aciertos. Seguramente, o sea, si yo me pongo a pensar dentro de
de 5 años miraré algunas cosas de las que hago hoy y diré, pero ¿esto cómo lo podía hacer así? Pues bueno, no pasa nada. Prueba, error y de los errores también se aprende. Creo que hoy compartir aquí estos errores tiene mucho más valor que venir a enseñaros los éxitos que he tenido. Y sobre todo, si mi experiencia puede serviros para cometer algún error menos, pues ya salimos todos ganando. ¿Vale? Os voy a contar 3 errores que para mí han sido especialmente importantes. Error 1. Confundir implicación con control. Mi primer error que quiero compartir con vosotros es pensar o sea, fue pensar que estar muy implicado, estar gestionando todo, estar encima de todo, era ser mejor director. O sea, durante una época, pues yo pensaba qué pasaba con cada paciente, cada incidencia pasaba por mí, cada cambio de agenda, cada decisión de equipo, y pensaba que eso era dirigir bien, que si yo estaba pendiente de todo, las cosas saldrían mejor. Y lo que ocurre, me di cuenta de que es justo todo lo contrario. Si todo tiene que pasar por ti, tú mismo te conviertes en el cuello de botella de la clínica. Intentar controlarlo todo te da cierta sensación de seguridad. Si cada vez que alguien decide algo y tú lo corriges, al final esa persona deja de decidir. Aprende que es más fácil preguntarte todo. Y yo me he encontrado, y seguro que os veis muchos reflejados, haciendo una microgestión absolutamente absurda. O sea, dedicas tiempo como director a hacer cosas que no deberían necesitar de tu tiempo. Cambios de agenda, respuestas a email, incidencias que no tienen realmente importancia y que debería ser tu equipo el que la resolviese. O sea, yo siempre pongo como ejemplo que yo he llegado a revisar las faltas de ortografía de los emails que mandaba la gente que trabajaba conmigo y me llevaba un tiempo realmente absurdo. Pues mira, oye, pues si hay una falta de ortografía, pues mira, todos somos humanos, no pasa nada y la clínica sigue funcionando y la clínica sigue para adelante. Y precisamente que sean ellas las que se encarguen de hacer estas cosas, pues nos ha ido bastante mejor. Y además cuando haces este tipo de cosas y te dedicas a gestionar cosas que son realmente no importantes, ¿vale? Pues cuando sales de la clínica te llevas todos esos problemas a casa y sigues pensando que hizo uno, que debería haber hecho el otro, ¿vale? Y eso no es tener una empresa que funciona contigo, eso es tener una empresa que depende de ti, es construirte una jaula, ¿vale? Lo difícil para mí fue entender que mi trabajo como director no era conseguir que todo pasara por mí, era conseguir que la clínica pudiera funcionar cada vez mejor sin que tuviese que tomar yo todas las decisiones, ¿vale? Porque delegar no es perder el control, es cambiar la forma de controlar, ¿vale? Dejas de controlar cada acción y empiezas a controlar los procesos, los resultados y los criterios, ¿vale? Para entender esto, me acuerdo en una charla parecida a esta que me dieron sobre gestión empresarial y demás, que hubo una imagen que me ayudó muchísimo. Y es esta, abre el grifo. Nosotros estamos intentando ahí en nuestro negocio controlar la salida de agua que sale del grifo y estamos abriendo y cerrando. Y si realmente quieres avanzar y quieres que pasen cosas, el grifo tiene que estar constantemente abierto. Deja que salga, deja que el equipo decida, deja que salpique, que la gente actúe y que alguna vez se equivoque, ¿vale? Pasa cualquier cosa, una incidencia, una queja, una mala decisión, lo que sea, y lo que tienes que hacer es verlo, identificarlo, buscar las soluciones que sean para ese problema concreto, aprendes sobre ello y si ves que se repite, lo tienes que sistematizar, ¿vale? Lo conviertes como en un criterio, un protocolo o un proceso que la próxima vez lo resuelva tu equipo sin necesidad de llamarte. O sea, cada problema que sucede en la consulta o en el negocio debería de convertirse en un proceso. ¿Vale? O sea, imaginad que recepción os pregunta 3 veces por lo mismo en 2 semanas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Qué pasa cuando cancela un paciente? Pues la primera vez lo resuelvo. Puedes resolverlo, decir cómo te gusta que se haga y demás. Si ves que eso se empieza a convertir en un patrón, pues no puedes estar respondiendo caso por caso. O sea, eso el problema ya no es tu compañera de recepción que te está pasando todas las cosas. El problema ha sido tú porque no has creado un criterio. ¿Vale? O sea, mi trabajo como director no es tu problema, o sea,
repito, la idea que quiero transmitiros. O sea, el trabajo como director no es conseguir que nunca pase nada, porque van a pasar cosas. O sea, la cocina alguna vez se te va a inundar, ¿vale? El trabajo como director es cada vez que pase algo, la empresa aprenda, ¿vale? Bien, otra cosa que aprendí, segundo error que quiero transmitir, es que decidir con demasiada intuición. Yo sigo utilizando muchísimo la intuición y no estoy diciendo que haya que eliminarla, pero decisiones importantes no pueden basarse solamente en sensaciones. O sea, por ejemplo, contratar, subir precios o cómo hacemos la publicidad, me compro un nuevo equipo para la clínica, tengo la agenda llena, contrato, pues, ¿qué datos tengo? ¿Vale? O sea, siento que necesito subir los precios. ¿Es porque siento que soy barato? ¿O qué estás haciendo realmente con la demanda que tú tienes? ¿Qué margen tienes? ¿Cuándo subiste la última vez? ¿Qué ha sucedido las veces anteriores cuando ha subido precios? Es una cosa que nos da muchísimo miedo a los sanitarios. El tema del precio, el decir nuestros precios y demás. ¿Qué pasa si lo subo? Y la gente no está pensando si tú le has subido el precio, si lo has bajado o qué. Tienes miedo a subirlo y una vez que lo has hecho, pues mira, luego después ves que no ha pasado nada. Em, una decisión puede ser clínicamente fantástica, pero empresarialmente desastrosa. El último equipo que he visto en una feria que me gusta. Sé que va a ayudar muchísimo a mis pacientes. Nos encantan las maquinitas. Vemos una tecnología y enseguida pensamos que todo lo que vamos a hacer con ella. Pero como director tengo que hacerme otras preguntas. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas sesiones necesito para pagar esa máquina? ¿Hay demanda sobre ella? ¿Qué ocupación necesito para poder amortizar esa, esa máquina? ¿Vale? Primero puedo tener una intuición, pero antes de tomar la decisión importante, intento buscar qué dato me confirma si esa es una buena decisión o si es una mala decisión. Y ojo que yo sigo siendo bastante intuitivo. La intuición es útil y más cuando llevamos muchos años, ya sabemos que si una intuición es buena o es mala. Pero el problema es que cuando utilizas únicamente la intuición para tomar tus decisiones, puede costarte muchísimo dinero o condicionar a tu clínica o a tu equipo durante meses. Entonces, la intuición ayuda, los datos reducen errores. Antes os he puesto el símil del barco o el de un avión, ¿vale? Pues necesitas tener un cuadro de mandos para poder tomar decisiones. O sea, imagina que vas conduciendo hacia un sitio que no sabes exactamente dónde está. Puedes tener bastante buen sentido de la orientación, pero si no miras el Google Maps, si llevas 40 minutos conduciendo convencido de que estás bien y estás alejándote, pues mal vas. O sea, eh, los datos que tenemos en nuestra clínica nos sirven de GPS. No conducen por ti ni toman decisiones por ti, pero te dicen si realmente estás yendo o te estás dirigiendo hacia donde quieres. Y lo importante es mirarlo con frecuencia, porque si te equivocas de salida, lo detectas enseguida y corregir es fácil. Si lo detectas después, el coste es mucho mayor. Lo dicho, o sea, un barco tienes que saber, tienes que tener la carta de navegación, tienes que saber hacia dónde te diriges. O sea, esos datos no sustituyen tu criterio, o sea, y evitan que conduzcas demasiado tiempo en la dirección equivocada. O sea, no hace falta tener 40 KPIs como control de mando, solo tener 4 o 5 que te indiquen el rumbo. Pueden ser suficientes. O sea, cuántos pacientes nuevos tengo, cuántos de esos pacientes que vienen por primera vez se pasan a un tratamiento, cuántos de esos pacientes conseguimos fidelizar, cuál es la tasa de ocupación de mi equipo, conozco la facturación, conozco de esa facturación el margen que me deja, ¿vale? Estos numeritos que he puesto aquí pues son ficticios, ¿eh? No son reales. Eh, la idea que os quiero transmitir y lo que he aprendido sobre este error es que se necesita un cuadro de mando mínimo, unos KPIs, ¿vale? Durante la formación que vamos a hacer más adelante, yo os enseñaré los que yo uso y podréis compartir vosotros los que tenéis y ver cuál es la hoja de ruta. Tercer error, no decidir también es decidir. O sea, es un error que parece menos grave,
porque aparentemente no estás haciendo nada mal, pero muchas veces precisamente el problema es ese, que no estás haciendo nada. No contrato porque no estoy seguro. No subo precios porque me da miedo. Llevo pensándolo ahí en mi cabeza durante un tiempo, pero no lo hago. No cambio una manera de hacer las cosas dentro de la clínica porque quiero pensármelo mejor y quiero que esté perfectamente hecho. No tengo esa conversación incómoda con alguien del equipo porque creo que a lo mejor se va a arreglar solo. Y una frase que a mí me encanta, que utilizo mucho, es mejor hecho que perfecto. ¿Vale? Porque si esperas a que todo esté perfecto y demás, al final te quedas en el mismo sitio. Otro error común, que es todo lo contrario de no decidir, es querer cambiarlo todo a la vez. O sea, es el otro extremo. Y eso tampoco funciona. O sea, si estás a muchas cosas, no puedes. No medir lo que haces. Si haces un cambio y no mides qué pasó, si no sabes si fue una buena decisión, pues necesitas esos datos, saber las decisiones que has tomado, debes de coger datos luego después para ver si esa decisión realmente era buena y volver a coger el rumbo. Y otro error es no ser constante. O sea, los cambios al final necesitan tiempo. Hacemos algo 2 semanas, no vemos resultado y venga, saltamos a otra idea que he visto en internet de una idea de marketing para llenar mi agenda y me pongo con ello. Pero si no le dedicas tiempo, no eres constante y no mides esos cambios, no avanzas. No decidir no te protege de equivocarte, porque no decidir también es decidir. O sea, al final estás tomando una decisión y equivocarte al final lo que te hace es aprender antes. La solución para esto de decidir, y es una cosa que yo lo llevo como mantra, una o dos decisiones importantes al mes pueden cambiar por completo lo que es tu clínica. O sea, no necesitas revolucionar la clínica todas las semanas, pero sí hacer una o dos cositas nuevas o dos decisiones nuevas al mes. O sea, porque esas una o dos decisiones sostenidas durante un año cambian completamente el rumbo de tu negocio. ¿Vale? Eh, es una de las cosas que también aprendí, que dejar de intentar arreglarlo todo a la vez. O sea, es mejor decir, venga, pues este mes voy a hacer este cambio y hacer este otro y mido a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Porque cuando ves 10 problemas, la tendencia al final es hacer 10 cosas, pero no sabes qué ha funcionado, qué no, ni por qué. Elige una cosa concreta, solo una o dos, y a por ello. O sea, por ejemplo, este mes voy a mejorar cómo respondemos por WhatsApp. O voy a revisar qué es lo que ha pasado después de la primera visita con los pacientes de este mes. O voy a analizar por qué la agenda de uno de mis trabajadores está llena y la otra no. Mira, os voy a poner un ejemplo que me ha pasado hace relativamente poco con uno de mis trabajadores. O sea, tenía la agenda prácticamente llena, pero yo ahí tenía una intuición uy, aquí hay algo que no me termina de cuadrar, que esta persona parece que está lleno, pero veía como mucha rotación con los pacientes. Y me puse a analizar. ¿Y qué era lo que le pasaba? Pues que hacía una o dos sesiones con los pacientes y los pacientes no volvían. Entonces ya le cogí, le senté y empezamos a mirar. ¿Y qué era lo que le pasaba? Pues como buen terapeuta, porque es un excelente fisioterapeuta, lo que le estaba pasando es que tenía miedo o problema con la venta. Pensaba que estaba engañando al paciente o se sentía vendedor y no quería citar a la siguiente sesión a los pacientes. Y nada, eso, cogimos, le hicimos una formación con ventas y aprendió. Y entonces mejoró muchísimo la adherencia al tratamiento de los pacientes, ¿vale? Entonces, con estas una o dos decisiones, o sea, una vez que las tengas, tienes que accionar, tienes que medir, tienes que aprender si funciona, si no funciona, porque las dos cosas te sirven, tanto si funciona como si no. Si funciona, entiendes por qué ha funcionado y si no funciona, pues también has aprendido algo. Y hacer los ajustes que creas necesario. Entonces, la idea que os quiero transmitir es que no necesitas transformar tu clínica cada mes,
necesitas mejorar una o dos cosas cada mes. Y 12 meses haciendo una mejora real al mes son 12 versiones mejores de tu clínica al final del año. Os hago así un resumen rápido de los 3 errores que os he compartido para recapitular. El primer error era confundir implicación con control. Al final acabas siendo tú el cuello de botella para todo, ¿vale? Decidir con la intuición sin usar los datos. Es imprescindible tener 4 o 5 KPIs que te lleven el rumbo. ¿Vale? Y no hacer nada. O sea, recordar lo de mejor hecho que perfecto. ¿Vale? Toma decisiones y a por ellas. ¿Vale? O sea, pequeñas decisiones bien medidas y sostenidas en el tiempo cambian una clínica. Y ahora os pregunto, ¿en vuestra clínica o negocio? O sea, os he hablado de lo que son mis errores, pero lo importante aquí no es mi clínica, lo importante es qué está pasando en la vuestra. Y os lanzo así una pregunta. De estas preguntas que aparecen en pantalla, ¿cuál os incomoda más? ¿Sabes qué números deberías mirar? Y no os estoy preguntando si tenéis un Excel, un software o 20 informes. Os pregunto si sabéis cuáles son los 4 o 5 números que realmente os dicen si vuestra consulta va bien o mal. ¿Vale? ¿Sabes si estás perdiendo pacientes? A veces pensamos, necesito más pacientes, pero quizá el problema no está en conseguir más gente. Quizá el problema es que os escriben y no terminan de agendar, o vienen una primera consulta y no continúan, o empiezan un proceso y lo abandonan antes de tiempo. Entonces, antes de abrir más el grifo de entrada de pacientes, tienes que mirar si tu cubo tiene agujeros. Tu equipo puede funcionar sin que pase todo por ti. O sea, si cada incidencia te acaba llegando un WhatsApp, si cada decisión necesita que la probéis, si cuando faltáis 2 o 3 días todo se ralentiza, ahí tenéis una señal. Si no os podéis ir una semana de vacaciones y aquello no arde, en realidad no tienes un negocio, tienes una cárcel muy grande y muy cara. ¿Vale? Y no significa que vuestro equipo sea malo, o sea, muchas veces significa que todavía no hemos construido la suficiente autonomía, no les hemos dado las suficientes herramientas y no están claros ni los procesos ni los criterios que se deben tomar. ¿Estás tomando decisiones o posponiéndolas? Seguro que muchos de vosotros ahora mismo tenéis una decisión en mente que lleváis semanas o meses arrastrando, que la tenéis ahí como un run run. Y a mí me ha pasado tener ahí una decisión que no sabes cómo abordarla y tal, y llevas meses arrastrándolo. Y una cosa que yo intento cumplir es decisión importante, máximo 1 o 2 días, tiene que estar tomada, porque es que si no, se te queda en la cabeza y no te permite pensar en otras cosas. Y hay veces que no necesitamos más información, simplemente necesitamos decidir. Siguiente pregunta, ¿tienes claro qué cambiarías primero mañana? Si mañana tuvieses 2 horas exclusivamente para mejorar tu clínica, ¿sabrías exactamente dónde pondrías esas 2 horas? Porque cuando todo parece urgente o prioritario, al final no hacemos nada. Y nada, precisamente eso es lo que quiero que hagamos durante la formación. Dejar de hablar de gestión en abstracto y empezar a trabajar vuestra propia realidad y vuestra propia clínica. Y de esto va lo que es la formación que hemos planteado junto con el Colegio de Terapeutas, junto con CEFALP y junto con WAFMate, ¿vale? Que es una formación que no nos enseñan en la facultad y es de terapeuta a director de clínica. Lo hemos dividido en 3 fases, ¿vale? Una primera fase es entender tu clínica. O sea, primero necesitamos saber qué está pasando realmente con datos dentro de nuestra clínica, ¿vale? O sea, no desde sensaciones, sino desde los datos muy concretos, qué pacientes nuevos tenemos, la conversión, la ocupación, la facturación, el margen que tenemos. Hay un montón de gente que le preguntas, ¿cuánto facturas? Y hay gente que no lo sabe y hay gente que sí. Pero ya cuando preguntas cuál es el margen que te queda, pasan nubecitas y mucha gente no sabe. O sea, bueno, creen que el margen es pues lo que queda en la cuenta al final del mes. Y en esta fase, o sea, no quiero que os convirtáis en analistas financieros, ni muchísimo menos, sino que sepáis mirar 4 o 5 números súper importantes dentro de vuestro negocio y entender de una manera rápida si vuestra clínica está sana o dónde tenéis el problema, ¿vale? Porque antes de cambiar cualquier cosa necesitas saber qué es lo que necesitas cambiar.
Luego vamos a pasar a una fase 2 que es entender a tu paciente o entender a tu cliente, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido hacia lo que es el viaje del paciente, porque muchas veces pensamos que el problema es captar más gente cuando el problema puede estar en otro punto. En la agenda o qué pasa con la gente, dónde está desapareciendo. Continúa en el tratamiento, completan el proceso, ¿vale? Vuelve cuando lo necesita, recomienda la clínica después y nos manda gente, ¿vale? Y bueno, también hablaremos de algo que nos incomoda bastante a los sanitarios, que es vender, ¿vale? Pero vender bien en salud no es convencer a alguien de algo que no necesita, sino explicar bien a la persona lo que creemos que necesita y ayudarla a tomar una buena decisión. Y la fase 3 sería trabajar la realidad, ¿vale? O sea, ya sería bajarlo a vuestras propias clínicas y empezar a tomar decisiones, ¿vale? Eso sería ya en el presencial que vamos a hacer. O sea, yo ahí no quiero pasarme 8 horas enseñando diapositivas, sino que quiero que vengáis con vuestros propios negocios, con vuestros problemas, con vuestros números y las decisiones reales que tengáis en ese momento encima de la mesa. Pues por ejemplo, tengo una persona que en el equipo no funciona. ¿Cómo lo habéis hecho? Estoy pensando en contratar. ¿Es buena idea contratar a alguien ahora? ¿Cómo habéis hecho vosotros para subir los precios? ¿Vale? Pues trabajaremos sobre eso. O sea, la idea es primero entender dónde estoy, que sería la fase 1. Después entiendo qué está pasando con mis clientes, que sería la fase 2. Y finalmente tomar decisiones sobre mi realidad. El entorno. Una de las cosas que más me han hecho avanzar en esto de la dirección clínica ha sido rodearme de otros profesionales que tienen negocio. ¿Vale? El entorno es algo importante. O sea, hablar con propietarios o terapeutas de incluso vosotros, que me parece muy bonito lo de vuestro colegio, que sois todos los terapeutas, tenéis seis profesiones dentro de los terapeutas. Y si tenéis negocio, los problemas se repiten, ya seas logopeda, ya seas audiólogo, ya seas fisioterapeuta, muchos de los problemas se repiten, ¿vale? O sea, esos problemas son los mismos. Lo que le pasa a un fisioterapeuta con respecto a la contratación que lo que le puede pasar a un logopeda. ¿Vale? Y muchas veces una conversación con alguien que ya haya pasado por una situación parecida a la tuya te puede ahorrar años o meses o solucionar el problema en 20 minutos. Una conversación con un café se solucionan muchísimas más cosas que pensándolo tú todo solo. O sea, lo que buscamos en esto es también que os reunáis y que conozcáis a gente que está pasando por los mismos problemas. Y eso de verdad que enriquece muchísimo, ¿vale? Porque yo es una filosofía mía de vida. O sea, yo si conozco una herramienta que me ha funcionado, os la cuento. Si tengo un contacto que os puede ayudar, os lo comparto. Y si he probado algo que al final no me ha funcionado, también os lo voy a decir, ¿vale? O sea, os voy a decir una cosa. O sea, posiblemente si venís a este curso, vais a sacar petróleo de una conversación que tengáis con una persona que está sentado al lado vuestro que una diapositiva mía o un ejemplo mío que os pueda decir. ¿Vale? Entonces, eso es lo que buscamos y lo que queremos, que traigáis vuestra clínica, que traigáis vuestro negocio. ¿Vale? O sea, no quiero que esto sea como 12 horas escuchando cómo yo lo he hecho, lo bien que lo he hecho o en qué me he equivocado o demás, sino que quiero que vengáis con vuestros propios problemas, con vuestros propios números y con vuestras propias decisiones, ¿vale? Quiero que trabajemos vuestra propia realidad. O sea, menos teoría y más decisiones directas sobre nuestra clínica. Entonces, el curso en realidad no es una charla, lo hemos diseñado como un recorrido. Tiene una parte online y una parte presencial. En un principio habíamos pensado hacer 12 horas en 2 jornadas presencial, pero luego decidimos que iba a ser mucho más enriquecedor hacerlo así. Una primera semana, o sea, va a haber 2 sesiones online los días 2 y 9 de septiembre. En la primera sesión online vamos a mirar hacia vuestra clínica, vamos a recabar los datos importantes que puedan serviros para tomar decisiones, os daré unas actividades para que luego podáis trabajar durante la semana, ¿vale? Habrá una segunda sesión online en la cual vamos a hablar sobre los pacientes, cuál es el recorrido que siguen vuestros clientes o vuestros pacientes, y luego ya nos vamos a reunir presencialmente
con otros profesionales que están pasando con los mismos problemas que tenéis vosotros para poder entre todos ir hacia adelante. ¿Vale? Em, os va a enviar el colegio de terapeutas, una vez que termine esto, os va a lanzar todo lo que es la información de esta formación, ¿vale? Y dentro viene un test que he creado para que lo podáis rellenar y nos va a servir de mucha información, ¿vale? Para vosotros os va a servir para tomar conciencia de qué puntos podéis mejorar dentro de vuestro propio negocio. Para mí me va a servir para ver cuáles son las cosas que más necesitáis o más os gustaría que pudiésemos trabajar, ¿vale? Y así en el curso vamos a poder enfocarlo mejor y vamos a poder utilizar todo este tiempo para mejorar nuestro negocio y ser mejores directores. En resumen, no necesitas 50 ideas, lo que necesitas son 2 o 3 buenas decisiones. Al final estamos mucho tiempo mirando cosas en internet de qué es lo que ha hecho esta persona en Instagram o mira, este embudo que ha creado esta persona lo voy a intentar aplicar yo y tal. Y no, o sea, al final tanta información no ayuda. O sea, es mejor 2 o 3 buenas decisiones para solucionar los problemas que tengáis. Y esto con un buen entorno, con un plan claro, consiste que empiezas a accionar, ¿vale? O sea, una sola buena decisión puede compensar varias veces el tiempo y el dinero invertidos, porque esto no es solamente el dinero, que bueno, el precio lo teníamos por aquí, que eran 27.000 colones, que al cambio son unos 50 dólares. eh, es el tiempo que vais a utilizar en venir, o sea, una sola buena decisión que toméis durante este curso os puede cambiar realmente el sentido de vuestra clínica y os puede dirigir hacia un futuro mejor. ¿Vale? Entonces, nada, os invito a que os apuntéis. Si os resuena este enfoque que os estoy aportando, yo estaré encantado de acompañaros durante el mes de septiembre. Este es un QR que lo que sale es el, el cuestionario este para que podáis hacer un diagnóstico. Si cogéis con la camarita lo podéis ver. De todas maneras, ya os digo, os lo va a pasar el colegio para que lo tengáis a mano y podáis hacerlo tranquilamente. Son de verdad 4 o 5 minutos rellenarlo y os va a aportar cierta claridad de en qué punto estáis. A mí me va a ayudar bastante a montar mejor la formación y vamos a poder aprovechar muchísimo mejor el tiempo. Y así que nada, esto es lo que os quería compartir sobre el webinar y sobre el curso de formación, mi enfoque de cómo veo yo lo que es ser un director de clínica. Muchísimas gracias, don Iñaki, y muchísimas gracias a todos los participantes por permanecer durante la sesión. Les acabamos de compartir en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar a la página web del colegio y ahí viene la información en caso de que deseen matricularse en este curso que, como lo pueden ver, tiene un componente virtual de 4 horas que va a ser 2 horas el 2 de septiembre, 2 horas el 9 de septiembre. Y luego el componente presencial va a venir don Iñaki desde España y va a estar con nosotros en el Hotel Palma Real. Eso es por el ICE en La Sabana, el 20 de septiembre. Son 8 horas de formación presencial en el hotel. El hotel tiene parqueo, ya incluye la alimentación y pues como les digo, consideramos que es una excelente oportunidad. Por eso se hizo el convenio entre Cefalp, WaveMed y el colegio, precisamente para traer un experto de altísimo nivel y que puedan ustedes tener también un acercamiento a este componente de gestión. Como lo mencionaba ahorita don Iñaki, quizá muchos de ustedes a nivel de la formación formal que recibieron en la universidad, pues recibieron formación muy disciplinar a nivel de la respectiva terapia, pero no el componente de gestión, no el componente de publicidad, mercadeo, gestión del talento, toma de decisiones, planificación estratégica, fidelización de pacientes, porque este aspecto de la retención es fundamental, como lo mencionaba ahorita don Iñaki. Entonces, con base en lo anterior, justamente fue que se planteó este curso y esperamos que este webinar introductorio haya resultado de su agrado. Vamos ahorita con el espacio de preguntas.
Si alguien desea, puede hacerlo ya sea a través del chat, escribiéndonos. Veo ahí que doña Irina Leiva está escribiendo. O pueden utilizar también el icono de participar, levantando la manita, que les va a salir en la parte de arriba en el menú. Y con mucho gusto los vamos atendiendo, primero en tiempo, primero en derecho. Así que abrimos el espacio de preguntas. Vamos a esperar ahí que doña Irina escriba. Y vemos que doña Gabriela Vázquez también está escribiendo. Tenemos una manita levantada. Adelante, doña Carolina Muñoz. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Mi Buenas pregunta tardes. es meramente administrativa. Claro. El- en cuanto al curso, Ujú. la segunda fecha o las primeras dos fechas estaba viendo que serán lecciones grabadas, o sea, son Sí, pregrabadas o las van a grabar y serán asincrónicas o existe la posibilidad de que sea sincrónica o solamente se puede ese día a esa hora. Me gustaría saber un poco de eso porque la segunda fecha, o sea, yo quiero matricularme, pero la segunda fecha voy a estar en un avión sentada a esa hora. claro Entonces, que sí. si lo puedo ver después, definitivamente estaré. Y si no, pues me pierdo de esa clase, pero me gustaría no perdérmela. Esa es mi pregunta. Claro. Gracias. Con todo gusto le detallo. Muy pertinente su pregunta. Ok, el 2 y el 9 vamos a estar desarrollando de 12 a 2 la sesión virtual sincrónica, es decir, mismo tiempo, mismo espacio. Esa sesión se graba de manera tal que si alguna persona no puede precisamente, dado que sabemos que ustedes tienen sus compromisos, tienen la atención a pacientes, tienen eventos de formación, entonces esa sesión queda grabada y ustedes las pueden ver inclusive el día antes de que tengan la formación presencial que está programada para el 20 de septiembre con don Iñaki. Entonces, se van a aplicar tanto virtual sincrónica, es decir, en vivo de 12 a 2 esos 2 días, a como también, como les digo, estas sesiones quedan grabadas y ustedes pueden accesarlas cuando tengan el espacio porque comprendemos precisamente pues las complejidades de la dinámica diaria de ustedes con los pacientes y con demás actividades. Entonces, tiene ambas modalidades. Sí, yo ahí quiero, quiero, Perfecto, quiero, muchas gracias. Con quiero mucho añadir gusto. que sí, evidentemente por temas de horarios y demás es un poco complicado y buscamos esa hora porque es cuando ustedes salen a almorzar más o menos, entre las 12 y las 2. Para mí, como ven, ahora que acabo de quitarme la presentación, veo que se me ha hecho de noche y que estoy totalmente a oscuras. El objetivo, o sea, lo suyo sería que vinieseis presencial, pero no pasa nada porque se va a quedar grabado y ahí vais a poder luego después visualizarlo y poder hacer los ejercicios que vamos a mandar y tener todos los datos que vais a necesitar para luego después poder tomar mejores decisiones. Y voy a aprovechar para deciros que os cambiéis el sombrero. ¿Vale? Sé que esas horas muchos de ustedes van a estar trabajando, van a estar con pacientes y demás, pero levantad la cabeza de la camilla y empezad a pensar como un director. Y un director tiene muchas veces que dedicar su horario laboral a mejorar la clínica. ¿Vale? Entonces, si no podéis venir, va a quedar grabado, pero si podéis, por favor, bloquearos la agenda e intentar asistir en directo. Muchísimas gracias. Nos pregunta doña Irina Leiva que si vamos a tener nuevas fechas este año. Para 2026 ya estamos con el calendario lleno, entonces no. Para 2027 sí. Pero como les digo, igual si tienen el viaje programado, la modalidad de que puedan ver las grabaciones después les resultaría muy práctico. Igual, y también los instamos a que aprovechen el 20 de septiembre, que va a estar don Iñaki acá en Costa Rica, también para que puedan compartir con él, porque ese acercamiento cara a cara es muchísimo más rico, claramente, que el componente virtual que estamos desarrollando ahorita. Es práctico, pero no hay como la interacción real con la persona. Desde Muy luego, bien. creo además que es la parte más importante, la interacción entre otros profesionales, terapeutas, que están teniendo los mismos problemas que estamos teniendo todos nosotros. Es la parte más enriquecedora y lo más potente
de todo este curso, que participéis con vuestra propia clínica. Muchas gracias. Nos pregunta doña Gabriela Vázquez. Me gustaría matricular. Quisiera saber si puede asistir cualquier persona o solamente está dirigido a personas agremiadas del colegio. No, está abierto también a que otras personas participen, precisamente porque es bastante multidisciplinario el abordaje que se va a estar dando. Claramente, pues tiene un enfoque prioritario para terapeutas en general, pero está abierto a que otras personas puedan participar, así que bienvenidos. Y les estamos compartiendo también en el chat los diferentes medios que tiene el colegio para que puedan hacerse los pagos. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, pues, mira, Irina está escribiendo, parece. Voy a aprovechar para daros las gracias, que sé que sois gente que estáis muy ocupada, pero de verdad, muchas gracias por haberme escuchado y espero haberos aportado algo. Claro que sí, don Iñaki. Más bien, de parte nuestra, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por el esmero y por compartir esta experiencia tan amplia y exitosa que ha tenido usted allá en España, porque realmente puede ilustrarnos y orientarnos muchísimo con base en lo que usted ya ha ido recorriendo, de manera tal que ese cañaveral que muchos de nuestros compañeros terapeutas están explorando y están animándose a dar el paso de terapeuta a director, justamente lo puedan hacer de la manera más armónica y aprendiendo justamente de las vicisitudes que en su caso ha correspondido enfrentar. Así que agradecerle a usted nuevamente su participación y a todos los participantes de esta actividad. Como les digo, esta información también va a estar siendo cargada en el canal de YouTube del colegio en caso de que deseen ver nuevamente el video y pues los invitamos a que puedan matricularse. Si ingresasen a la página web del colegio, lo que ustedes van a encontrar es justamente esta información, que es la que acabamos de compartirles. Ahí están los datos del curso y aquí van a tener todo el proceso para que puedan matricularse. Como les digo, es un esfuerzo importante también hecho por el colegio en conjunto con Cefalp y WaveMed para lo que viene siendo pues la optimización de su experiencia de gestión y liderazgo en lo que vienen siendo las competencias de emprendimiento y para lograr hacer ese pase de terapeuta a director de clínica. Así que de parte nuestra, muchas gracias por haberse conectado y A vosotros. quedamos atentos a su colaboración. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. A ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.